llega Jesús, el Verbo de Dios, con sus ejércitos celestiales a la tierra y vencen a los reyes de la tierra, a la bestia del mar, a la bestia de la tierra y al dragón, ¿verdad? Y después de eso ocurre la atadura, la resurrección y todo eso. Y el milenio, que vemos en Apocalipsis 20. Pues, ¿qué sucede? Ahí vemos una invasión extraterrestre. Podemos llamarlo así. Estamos hablando de unos ejércitos que no son de este mundo, que llegan a la tierra, a un conflicto militar donde estaban reunidos todos los reyes de la tierra. Pues es una guerra entre fuerzas terrenales y fuerzas celestiales. Eso es lo que vemos ahí. Entonces, podemos interpretarlo. Yo lo interpreto como un tipo de invasión extraterrestre o un tipo de liberación. Porque el mundo está sometido por estas otras fuerzas oscuras que tienen el control sobre los reyes de la tierra. Y llega entonces esta figura desde el cielo con su armada celestial y acaban con eso. Y una vez él llega, comienza a reinar sobre la tierra. Ocurre la primera resurrección. Los muertos resucitan. Ocurre la anastasis, que es la resurrección de los muertos. Los muertos vuelven a vivir y a reinar con Cristo por un largo periodo de tiempo. Eso es lo que vemos ahí. Luego de ese periodo de tiempo donde Cristo está reinando sobre las naciones de la tierra, al final de ese periodo, Satanás es soltado del abismo y este engaña nuevamente al mundo para enfrentarse una vez más a Dios, ¿verdad? Entonces dice que entonces Dios hace descender fuego del cielo y consume todo. Y Satanás es lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Y entonces desciende del cielo la nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces comienza una nueva realidad, donde la tierra es terraformada. Cielo nuevo y tierra nueva. Vuelve a un estado edénico como al inicio, donde el árbol de la vida estaba accesible en la tierra, ¿verdad? Algo que podemos ver en la mitología sumeria, cuando los dioses Anunnaki reinaban en la tierra, existía el árbol de la vida en la tierra, ¿verdad? O sea, los reyes, los dioses reinaban, convivían con los humanos, y reinaban por largos periodos de tiempo, por miles de años. Venía un rey, que era un dios o un Anunnaki o un Anuna, y gobernaba por 10.000 o 20.000 años. Después venía otro y gobernaba por 10.000 o 20.000 años, y así sucesivamente. Es algo similar a lo que vemos en la mitología egipcia con los Septepi, donde los dioses reinaban conviviendo con los hombres. Pues lo mismo vemos en el Apocalipsis de Juan. Culmina con Jesús, que representa lo divino, reinando sobre la tierra, conviviendo con los hombres. Es como un reinicio. El final del Apocalipsis es un reinicio, porque se habla del árbol de la vida, que es lo que se presenta en Génesis. El Edén es una restauración de todas las cosas, donde ya no hay más llanto, dolor, sufrimiento, donde hay una utopía, si podemos decirlo así.
una edad dorada, que es traída por los dioses o Cristo, quien trae el cielo a la tierra. Es la respuesta a la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Ves? La respuesta a esa oración, que según los evangelios fue enseñada por Cristo, pues va a ser ese regreso y esa restauración de todas las cosas. ¿Ves? Y nosotros creemos que todo eso tiene que ver con los UFOs, con los dioses de Sumeria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos eso? Porque la mayoría de la gente desconoce totalmente de dónde es que provienen realmente sus creencias religiosas. Desconoce totalmente que la Biblia, los primeros 11 capítulos de la Biblia, donde se habla de Adán y Eva, donde se habla de la caída de Adán, donde se habla del árbol de la vida, donde se habla de la torre de Babel, donde se habla del arca de Noé, donde se habla del árbol de la vida, donde se habla de la torre de Babel, donde se habla del arca de Noé, donde se habla de un montón de cosas, tiene su origen no en Israel, no en el pueblo hebreo, no en el judaísmo, sino en Sumeria, en Mesopotamia. En el siglo XIX hubo un asiriólogo que jamaqueó los cimientos de las creencias tradicionales, George Smith, con su obra The Chaldean Account of Genesis, donde demostró cómo la Biblia hebrea y los capítulos de Génesis fueron influenciados por las tablillas sumerias, por el cuerpo de textos mesopotámicos. ¿Y qué sucede? Para tú conocer el futuro, tienes que primero entender el pasado. Aquella gente no veía las tablillas sumerias como doctrinas religiosas o dogmas religiosos. Ellos veían esas historias como historia real, como hechos. O sea, ellos creían que sí hubo un tiempo donde estos seres gobernaron en la tierra, literalmente. ¿Y qué sucede? Lo que la Biblia llama Elohim, este grupo de seres inteligentes no humanos que se movían en un ruach sobre el agua, son los Anunnaki de la cultura sumeria. O sea, que ponen Elohim equals Anunnaki. El Adán que menciona la Biblia es el equivalente a Adamu, el primer hombre en la mitología sumeria, en los textos sumerios. El huerto del Edén es una adaptación del Edinu sumerio. El diluvio de Noé es una adaptación del diluvio de Siusudura y de la epopeya de Atrahasis. ¿Ve? La torre de Babel es una adaptación de la torre de Marduk. ¿Ve? De ahí es que viene lo que está en la Biblia.
Estas historias no fueron creadas por los judíos. Los judíos se las copiaron a los sumerios, a los mesopotámicos y también a los persas a posteriori, después con el judaísmo del segundo templo. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Hay unas interesantes similitudes con Enki y Jesús. Al igual que hay interesantes similitudes entre Enlil y Yahvé. ¿Ves? Entonces, es posible que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, tenga relación con los Anunnaki. ¿Por qué? Porque él es de los Elohim, el hijo de El, el hijo del Altísimo. Por lo tanto, sí tiene relación con los Elohim. Es el Hijo de Dios. Entonces, cuando usted ve la secuencia en el libro de Apocalipsis de Juan, vemos similitudes con la epopeya de Erra, de los acadios, que habla de ese periodo en que la ciudad fue destruida, una tercera parte, por plagas, por devastaciones, hasta que Marduk regresa al trono y pone orden y restaura todas las cosas. Todo el mal que fue causado por Lishtum, creo que era Lishum o Erra, queda atrás. O sea, todos esos símbolos de Daniel o Ezequiel o Isaías que vemos en la Biblia son copias, adaptaciones, apropiaciones culturales de la cultura sumeria, mesopotámica, acadia, babilónica. En un lenguaje moderno, aquellos que les gustan los cómics, aquellos que les gustan las películas y las series, el libro de Génesis es un reboot de las historias sumerias y acadias. No sé si me cachó lo que quise decir. Lo que usted hoy cita como palabra infalible, inspirada de Dios, es un reboot de Sumeria. ¿Y qué sucede? Estos Anuna o estos Anunnaki crearon una civilización en el pasado y estos venían de otros lugares, venían del cielo, sky people, eran sky people, gente que venía del cielo, que vinieron a la tierra, que colonizaron la tierra, que tenían toda una civilización donde convivían con otras especies inteligentes, entre los cuales se encontraban los Igigi, quien eran como su fuerza laboral, que luego, debido a una rebelión en contra del abuso que tenían los Enlil con ellos, pues se rebelan. Entonces Enki crea al hombre, mezclando la genética de un dios llamado Gesu o Gestu, por medio de su sangre y de su carne, combinado con la arcilla y unas cosas, crean al primer hombre llamado Adamu. Que este es el hombre a imagen y semejanza de los Anunnaki, que es lo que vemos en el libro de Génesis. Hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. ¿Ven?
Y porque en la Biblia no se habla de un Dios. En el Génesis no se habla de un Dios. Originalmente se está hablando de un grupo de dioses o un grupo de entes o entidades no humanas llamados Elohim. Luego, por medio de las ediciones y revisiones y los reboots constantes que hubieron, es que pusieron el nombre de Jehová. Y Jehová es un dios de Madián, de la región de Edom, un dios que es del sur de Canaán, que no es el dios original que se adoraba en Canaán, que adoraban los primeros hebreos, que adoraba Abraham, Isaac y Jacob. Ellos adoraban a otro dios llamado El Elyon o Ilú. Pero esto que yo estoy hablando aquí no se los va a decir el doctor Enoel Hernández, no se los va a decir el pastor de su iglesia, esto no se lo va a decir Edgar Pacheco, esto no se lo va a decir Gabito Rodríguez, ni ninguno de esa gente, porque esa gente ignora todo esto. Son gente de libreto, se memorizan un libreto y se creen que tienen la verdad. Aquí estamos basándonos en diferentes aspectos, incluyendo la historia, la asiriología, la arqueología, las religiones comparadas, los estudios religiosos, el fenómeno ovni y un sinnúmero de cosas más. Al igual que la teología y la religión. Entonces, ¿por qué tú dices que Cristo puede ser un Anunnaki? Bueno, porque Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Y de dónde es? No, es que eso es algo espiritual y que eso es algo que es algo que no se ve, que entonces comienzan a adaptar, a repetir el dogma platónico. La mayoría de los evangélicos pentecostales que me están viendo no saben que sus creencias se basan en Platón. En el mundo de las ideas, el teos de Platón es el mismo Dios de Pablo. Esta idea de un Dios, un espíritu omnipresente, omnisciente, eso viene de Platón. Pero ¿qué sucede? Hay que ir a la raíz. Nosotros estamos en búsqueda de la verdad, hay que cuestionarlo todo. Tú no te puedes quedar con cualquier definicioncita de que aquí y allá, creerlo automáticamente, porque aquí no hay mentalidad de rebaño. Tiene que ser libre pensador. Cuestionarlo todo, no asumir todas las cosas así sin pensarlo. Aquí hay que cuestionar todo para llegar a una conclusión informada y a la verdad, que es lo que todos buscamos. Pues, ¿qué sucede? Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Cristo dijo que volvería nuevamente, ¿ves?, a la tierra. ¿Ves? Se identificaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, una figura celestial, que también es mencionada en el libro de Daniel, que también es mencionada en el mito cananeo de Baal-Hadad, en las nubes junto a él. ¿Ves? Entonces, creemos que Jesús, los cristianos, aunque usted no lo crea, yo soy cristiano, me considero cristiano, quizás no muy ortodoxo para su gusto, pero soy cristiano y creo en la segunda venida de Cristo. Creo que eso va a ser un evento real, físico, visible, no espiritual, imaginario, psicótico, no, algo real. ¿Y qué sucede? Hay una realidad. En nuestro mundo hay una realidad, existe una realidad que se llama UAP. UFO, ovnis. Esa realidad nos presenta evidencias, datos, hechos irrefutables de que desde hace decenas de miles de años nuestro planeta ha sido visitado por inteligencias no humanas provenientes de otros mundos. No solo eso, de que
en nuestro planeta actualmente residen inteligencias no humanas, que ya son criptoterrestres, ya son de aquí. Son de aquí, autóctonas ya. Ya son terrestres. ¿Por qué sucede? Se está diciendo, se está rumorando desde ya hace mucho tiempo de que alguien viene por ahí. De que alguien viene por ahí. Bueno, en las religiones, el cristianismo cree en la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Creemos en eso. Segunda venida de Cristo. Cristo va a regresar a la tierra a traer un nuevo mundo. ¿Verdad? Pero no somos la única religión que cree en que vendrá un tiempo utópico donde los dioses o una deidad reinará sobre la tierra. El Islam cree en lo mismo. Cree en la llegada del Mahdi con Jesús, el Mesías, a la tierra, a traer un mundo nuevo de paz y armonía. No solo el Islam cree en eso, también el budismo cree en eso. Los budistas creen que un día vendrá a la tierra de otro mundo Maitreya, el quinto Buda, el gran maestro que vendrá a la tierra. ¿Ves? En el hinduismo, una de las religiones quizás la más antigua del mundo, cree que en el último yuga, en la última era en la cual nos estamos encontrando en estos momentos, al final de esta era, vendrá el 10º y último avatar de Vishnu, Kalki, quien descenderá del cielo en un caballo blanco con una espada para eliminar de la tierra la impiedad, la maldad, el sufrimiento y derrotar al demonio Kali. Esto lo enseña el hinduismo. En la mitología persa también vemos la llegada del héroe Kirsas. También vemos a el Saoshyant, el salvador del mundo, que vendrá al fin de los tiempos a traer una nueva era a la tierra. ¿Ven? Muchas religiones creen en la llegada de seres divinos a la tierra que traerán paz, pero a la misma vez juicio al mal. Aquellos que hicieron el mal sufrirán un castigo. Pues, ¿qué sucede, amigos? En UFO, en estas cuestiones de los ovnis, se está hablando de que algo viene de camino a la Tierra. Y no estoy hablando de Hercólogos, no estoy hablando de Samael Aurón. Estoy hablando de que en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, según ex oficiales de inteligencia, según ex militares, según gente que ha estado involucrada en programas de recuperación de tecnología no humana, hay una conexión entre el fenómeno ovni y los antiguos dioses de las diferentes culturas. En Roswell, Nuevo México, se encontraron artefactos con inscripciones en griego antiguo. Y una de ellas tenía la palabra Eleftheia. Eleftheia significa libertad en griego. ¿Qué hace eso ahí? En un artefacto de una nave de origen no humano que se estrelló en Roswell, Nuevo México, en 1947. ¿Qué es eso? En la década de los 60 o 70, si no me falla la memoria, en la base aérea Holloman, también en Nuevo México, aterrizó una nave. Y de esa nave salieron sus tripulantes con apariencia a los dioses de Egipto. Sí, un aspecto similar a lo que vemos en los jeroglíficos
de Egipto que interactuaron con el personal de la base. ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué sucede? Hace unos años atrás, un individuo llamado Philip Corso fue entrevistado por Jeremy Corbell, donde habló acerca de los Igigi. ¿Qué son los Igigi? Unos seres creados por los Anunnaki de la mitología sumeria o de las historias sumerias. Ya no me gusta llamarlo mitología porque esto es real. Entonces, hay una conexión. Según Stan Deyo, escuche esto, hay una persona llamada Stan Deyo que hace ya como 15 años atrás, más o menos, durante un programa de radio, una persona que está involucrada en inteligencia, el Pentágono y todo eso, mencionó algo acerca de que los dioses Anunnaki van a volver a la Tierra y que ahora mismo pues, hay preocupación acerca de eso. ¿Qué sucede? De hace unos años para acá, se ha estado hablando de que el James Webb Telescope, el telescopio más poderoso jamás creado por el hombre, detectó algo que supuestamente se acerca a la Tierra y que hubieron informes que fueron dados en la Casa Blanca el año pasado durante la administración de Joe Biden. Que Joe Biden y supongo que Donald Trump ya están al tanto acerca de eso que fue detectado, que se acerca a la Tierra.